En el año 1901, un grupo de buzos buscaba esponjas marinas cerca de una pequeña isla griega llamada Anticitera. Lo que encontraron cambiaría para siempre nuestra visión del mundo antiguo. Descubrieron un naufragio de la época romana, hundido alrededor del siglo I a.C. Entre estatuas y cerámicas, hallaron un bloque de bronce irreconocible, corroído por 2000 años bajo el mar. Durante décadas, este objeto fue considerado chatarra arqueológica, un pedazo de metal sin valor aparente. Pero en 1902, un arqueólogo llamado Valerios Steis notó algo que no tenía sentido. Dentro de la roca de metal, vio el perfil de una rueda dentada. Un engranaje. Al principio, nadie le creyó. Pensaron que era una pieza de un reloj moderno que se había mezclado con los restos. Pero no era uno. Eran decenas de engranajes diminutos, interconectados con una precisión matemática asombrosa. Bienvenidos al misterio del mecanismo de Anticitera, la tecnología imposible de la antigüedad. Para que nos hagamos una idea de lo extraordinario que es este hallazgo, tenemos que entender una cosa: no existe nada, absolutamente nada, remotamente parecido en todo el mundo antiguo. La complejidad de sus engranajes no se volvería a ver en la historia de la humanidad hasta más de 1000 años después, con los primeros relojes astronómicos de las catedrales góticas en la Europa medieval. Este objeto estaba literalmente 1500 años adelantado a su tiempo. Durante décadas, el mecanismo fue un enigma. Era demasiado complejo para ser real, pero gracias a la tecnología moderna, como las tomografías computarizadas en 3 dimensiones y los rayos X, los científicos del proyecto de investigación del mecanismo de Anticitera han logrado desvelar sus secretos. Y lo que descubrieron es simplemente alucinante. Este artefacto no era una simple caja de engranajes, era la primera computadora analógica de la historia, una calculadora astronómica de una sofisticación que desafía toda lógica. Funcionaba con una manivela. Al girarla, el mecanismo ponía en marcha un complejo sistema de al menos 30 engranajes de bronce, cada uno calculado y diseñado para un propósito específico. ¿Qué podía hacer esta máquina? Era capaz de predecir eclipses solares y lunares con una precisión increíble, gracias a que modelaba el ciclo de Saros, un periodo de 223 meses lunares que los antiguos babilonios ya conocían. Pero el mecanismo iba mucho más allá. En su esfera frontal mostraba el movimiento del Sol y la Luna a través del zodiaco. También seguía las trayectorias de los 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Incluso tenía una pequeña esfera que mostraba las fases de la Luna, corrigiendo su movimiento para tener en cuenta su órbita irregular. Un detalle astronómico que demuestra un conocimiento matemático y observacional fuera de serie. Y no solo eso, el mecanismo también era un calendario. Indicaba la fecha de eventos importantes del mundo griego, como los Juegos Olímpicos y otros juegos panhelénicos que marcaban el ritmo de la sociedad. Era un cosmos en una caja de madera y bronce. Todo esto, recordemos, sin electricidad, sin transistores, sin pantallas digitales, pura ingeniería mecánica de altísima precisión, creada alrededor del año 100 antes de Cristo. Esto nos sitúa en una paradoja histórica. El mecanismo es 1500 años anterior a los primeros relojes astronómicos europeos. Es casi 2000 años anterior a los complejos diseños de engranajes que veríamos en el Renacimiento con genios como Leonardo da Vinci, y miles de años antes de cualquier tecnología similar documentada. La pregunta que nos atormenta a todos es: ¿cómo fue posible? ¿Cómo pudo una civilización que asociamos con templos de mármol y filosofía desarrollar un nivel de ingeniería mecánica tan avanzado? No hay una firma en el artefacto, pero las pistas apuntan a los grandes centros de conocimiento del mundo helenístico. Los expertos sugieren que podría estar vinculado a la escuela de Arquímedes de Siracusa, el genio que ya diseñaba máquinas de guerra y poleas complejas. O quizás a astrónomos como Hiparco de Nicea, uno de los mayores observadores del cielo en la antigüedad, que vivió en la isla de Rodas. En Rodas era en ese momento un Silicon Valley del mundo antiguo, un hervidero de ciencia, ingeniería y astronomía. Lo más inquietante no es solo que pudieran diseñarlo, es que pudieron construirlo, fabricar engranajes de bronce con dientes triangulares, con un espaciado perfecto para que encajaran sin errores.
Requiere un nivel de artesanía y conocimiento metalúrgico que simplemente no creíamos posible para esa época. Y aquí es donde el misterio se vuelve todavía más profundo. Si los antiguos griegos tenían esta capacidad, ¿por qué solo hemos encontrado un único mecanismo? ¿Por qué no hay más ejemplos? ¿Dónde están los prototipos, las versiones mejoradas, las copias? ¿Por qué este conocimiento tan revolucionario desapareció por completo durante más de un milenio? Los historiadores ofrecen explicaciones razonables: la caída del mundo helenístico, las constantes guerras, la destrucción de grandes centros del saber como la Biblioteca de Alejandría y la quema de textos científicos que nunca podremos recuperar. El conocimiento era frágil y su transmisión dependía de unos pocos maestros. Quizás el secreto de su construcción se perdió con ellos. Pero ninguna de estas explicaciones parece suficiente para justificar un salto tecnológico tan grande que luego se desvanece sin dejar rastro. Es como si hubiéramos encontrado un teléfono inteligente en una tumba medieval. El mecanismo de Anticitera nos obliga a reescribir lo que pensábamos sobre el pasado. Nos demuestra, de una forma incómoda pero fascinante, que los antiguos no eran primitivos, que la ciencia y la ingeniería avanzada existieron mucho antes de lo que nos cuentan los libros de historia. Nos enseña que el progreso humano no es una línea recta y ascendente. A veces, da pasos de gigante hacia adelante para luego retroceder durante siglos. Y lo más perturbador, nos demuestra que el conocimiento, incluso el más revolucionario, puede perderse. Hoy, los restos de esta increíble máquina se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Un testimonio tangible de un ingenio perdido. Es un objeto real, estudiado por los mejores físicos, ingenieros y astrónomos de nuestro tiempo, y todavía siguen descubriendo nuevos secretos en sus inscripciones y engranajes. Si una sola máquina, rescatada por azar de un naufragio, fue capaz de adelantar la historia de la tecnología más de 1000 años, la pregunta final es inevitable y nos deja sin aliento. ¿Cuántos otros conocimientos, cuántos otros inventos se perdieron para siempre en el fondo del mar o en las cenizas de una biblioteca incendiada? ¿Qué más fue posible en la antigüedad que ni siquiera nos atrevemos a imaginar? El mecanismo de Anticitera no es solo una reliquia del pasado, es una ventana a un mundo perdido y un recordatorio de lo frágil que es nuestro propio conocimiento. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te fascinan estos misterios de la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!